Ropa vieja, se rió mi hija, mientras los celulares grababan. Yo alcé el marco. El uniforme escondía la insignia y el folio. Cuando el notario leyó la cláusula, su brindis se volvió sentencia. Mi nombre es Ernesto. Tengo 72 años. El cuarteto de cuerdas tocaba una melodía suave. El salón en la Condesa brillaba con luces tenues. Las copas tintineaban en cada brindis mezclándose con risas y murmullos. Yo avancé despacio entre las mesas. Mis zapatos resonaban sobre el piso de madera pulida. En mis manos un marco de madera gastada. Dentro, un uniforme perfectamente doblado. Clara. Papá trajo su ropa vieja. Las carcajadas estallaron alrededor. Alguien alzó el celular para grabar. Otro ya escribía un mensaje, seguramente un chiste. Yo sonreí, una sonrisa que no alcanzó mis ojos. El marco pesaba más de lo que parecía. No era solo tela, era historia. Ese uniforme había cruzado conmigo fronteras de tierra y miedo. Lo había empapado la lluvia en Chiapas. Lo había teñido la arena en Sonora. Había abrazado mi piel en días de gloria y noches de silencio. Cuando lo sostuve en la fiesta, escuché otra vez los tambores de los desfiles. Escuché las voces firmes en los cuarteles. Escuché a mi esposa, en casa, diciéndome, esposa, Ernesto, no dejes que olviden lo que costó. Ella ya no estaba. Pero esa voz seguía viva en mí. Clara alzó su copa. Clara, papá, de verdad, esto es un detalle inesperado. Un compañero suyo agregó, colega, original al menos, mejor que otro reloj grabado, más risas, más celulares grabando, el sonido de las notificaciones se mezcló con el de los violines. Ese zumbido digital era peor que cualquier bala. Yo mantuve el marco en alto. Yo. No es un recuerdo cualquiera. Pero nadie escuchaba. Me senté en una mesa cercana. El uniforme, aún enmarcado, descansaba frente a mí. Observé la madera. La había lijado con mis propias manos. Dentro, no solo la tela verde oliva, había algo más, cuidadosamente oculto, un pequeño badge metálico escondido entre los pliegues. Nadie lo había visto. Nadie sospechaba. Ese pedazo de metal contenía más peso que todas las risas en el salón. Recuerdo la primera vez que lo sostuve. Oficial. Este badge es su llave, teniente. No lo pierda. Lo guardé como quien guarda un secreto sagrado. Años después, se convirtió en algo aún más grande, el vínculo directo a un contrato notarial en Puebla. Una escritura de tierras ligadas a mi servicio militar. Yo había previsto un escenario así. Sabía que la soberbia de mi hija algún día se volvería contra ella. Los aplausos me sacaron del recuerdo. El presentador de la fiesta anunciaba un video. En la pantalla, fotos de Clara joven, con toga de universidad, luego en sus oficinas, luego en reuniones internacionales. Todos celebraban su trayectoria impecable. Mi rostro apenas aparecía en un par de imágenes, siempre en uniforme, siempre en segundo plano. Los invitados aplaudían. Yo solo escuchaba un zumbido en mis oídos. Cerré los ojos un momento. Escuché de nuevo la voz de mi esposa. Esposa. Cuando se ría de ti, no respondas aún. Espera. El momento llegará. Abrí los ojos. El marco seguía frente a mí, el uniforme inmóvil, el badge oculto. Un joven, quizá compañero de Clara, pasó junto a mi mesa. Joven. Señor Ernesto, ¿eso es real? ¿De verdad usó ese uniforme? Yo. Sí, y no solo una vez. El muchacho pareció sorprendido, pero enseguida se fue riendo con otro grupo. Yo acaricié el cristal del marco. La textura fría me recordó que no debía apresurarme. Una notificación resonó fuerte en un teléfono cercano. Invitada. Ya está en Facebook, mira los comentarios. Me giré. En la pantalla del celular la foto de Clara riéndose con el micrófono en mano. Y al lado, mi uniforme enmarcado. Los me gusta subían cada segundo. Esa burla ya no era solo de los presentes. Era pública. Viral. Respiré hondo. Yo. Está bien, que se rían. Nadie me escuchó. Pero dentro de ese marco, el detonador ya estaba esperando. El cuarteto de cuerdas cambió de melodía. El murmullo de las conversaciones se volvió más fuerte. Yo levanté el marco otra vez, lo miré fijamente y sentí cómo mi espalda recta se alzaba como en los desfiles. Ese uniforme había soportado guerras pequeñas y batallas grandes. Ahora sería el instrumento de otra, la última, la más silenciosa, no con balas, con memoria, con ley.
Cuando Clara pasó de nuevo cerca, la miré a los ojos. Yo, este uniforme no es un chiste, hija. Clara, sin detenerse, relájate, papá. Es solo una broma. Una broma. Eso creía ella. Una broma que acababa de sellar su destino. El aroma del vino tinto se mezclaba con el de los canapés calientes. Croquetas, jamón serrano, pequeños bocados de pan con queso manchego. Los meseros pasaban entre las mesas con bandejas brillantes. El olor era envolvente, casi hipnótico. Yo no probé nada. Mis manos seguían en el marco. El cristal reflejaba las luces suaves del techo. Un invitado se me acercó. Invitado. ¿Ernesto? ¿Ese uniforme es el mismo de cuando estuvo en Chiapas? Yo, el mismo, el que usé en mi última campaña. El hombre asintió, curioso, pero enseguida alguien lo llamó y se alejó. No quería quedarse mucho tiempo junto a la burla del salón. El uniforme no era solo tela, era una crónica en costuras. Cada hilo tenía historia. Yo recordaba los días húmedos en la selva, el barro pegado a las botas. Recordaba las noches interminables en barracas improvisadas. Recuerdo un momento en particular. Oficial, Teniente Ernesto, este uniforme lo acompañará en más que batallas. Será su piel. Tenía razón. Lo había sido, por eso lo guardé, no como reliquia, sino como prueba de vida. Clara nunca quiso saber esos detalles. Clara, papá, la guerra es cosa de viejos. Lo mío es otra batalla. Juntas, accionistas, contratos. Yo la escuchaba, en silencio, cuando era joven y creía que todo lo sabía. Ella nunca entendió que detrás de esas batallas empresariales había cimientos que otros levantamos con sudor. Ese uniforme había financiado su educación. Mi sueldo de militar pagó su universidad privada en Monterrey, y ahora, frente a todos, lo reducía a una broma. El olor del vino seguía flotando. Tomé una copa y la acerqué a mis labios. El sabor ácido y fuerte me devolvió al presente. Me giré. Un hombre mayor me observaba desde otra mesa. Su rostro me resultaba familiar. Era Gómez, sargento Gómez. No vestía uniforme. Ahora usaba traje oscuro. Su cabello, blanco como el mío, caía sobre las sienes, no se acercó. Solo me miró, como si supiera exactamente lo que ocurría. Ese uniforme tenía algo más que tela y recuerdos. Dentro del forro, cuidadosamente cosido, estaba el badge metálico. Era pequeño, frío al tacto, con un código grabado. Ese código estaba ligado a un expediente en una notaría en Puebla. Hace 20 años yo había firmado una escritura. En ella, unas tierras, antiguas tierras militares, quedaban en herencia para mi hija, con una condición específica, que respetara los símbolos de mi servicio. Despreciarlos significaba perderlo todo. Yo lo sabía. Gómez también lo sabía. Habíamos estado juntos el día de la firma. Notario, ¿está seguro de esta cláusula, señor Ernesto? ¿Es peculiar? Yo, sí. Quiero que quede claro. El uniforme es mi testigo. Si ella lo ridiculiza, lo pierde. Gómez, testigo de honor, firmó al lado. El aroma de los canapés me trajo de vuelta al salón. Escuché la risa de Clara en el escenario. Ahora hablaba de sus años de esfuerzo en la empresa. Clara, nadie me regaló nada. Todo lo construí con mis propias manos. Yo apreté los dedos sobre la copa. El vino tembló en su interior. ¿Nadie te regaló nada? Ese uniforme, ese sueldo, esa vida que pude haber perdido y no perdí, todo eso fue el regalo más caro. Una mujer se acercó a mi mesa. Era la secretaria de Clara. Secretaria, «Don Ernesto, ¿quiere probar las croquetas? Son de jamón ibérico». Yo negué con la cabeza. Ella se fue rápido, como aliviada de no tener que quedarse demasiado tiempo. El olor seguía allí, denso, mezclado con perfumes caros y el dulzor del vino. Me incliné hacia el marco. Pasé un dedo sobre la madera vieja. La había elegido a propósito, envejecida, con grietas visibles. Quería que pareciera un simple objeto de nostalgia. Nadie sospechaba del peso real que contenía. Dentro estaba el detonador. Ese badge era la llave. Una llave que Gómez reconocería en cuanto lo viera. Miré hacia su mesa de nuevo. Gómez no había dejado de observarme. Su copa estaba intacta, sus manos firmes, sus ojos atentos. Yo asentí levemente. Él devolvió el gesto. No hizo falta más. Ese uniforme no estaba allí. Por accidente. Era parte de un plan trazado hace años. El olor del jamón serrano me revolvía el estómago. No tenía hambre. Tenía otra cosa. Paciencia. Me serví otra copa de vino.
El líquido rojo brilló bajo las luces. Lo bebí despacio, como quien espera el compás de una marcha. Clara seguía en el escenario, hablando de su legado empresarial. Cada palabra era un látigo en mi memoria. Yo sabía que muy pronto su burla sería más que un chiste. Sería la prueba que activaría la cláusula. El uniforme descansaba en el marco, silencioso, pero en ese silencio yo escuchaba otra voz. Esposa. Ernesto, llegará el día, no te apresures. El momento se revelará solo. Ese día había llegado, y olía a vino, a croquetas y a desprecio. Las luces del salón cambiaron de tono. Un reflector bañó el escenario en un resplandor dorado. El olor del vino se mezclaba ahora con el humo leve de las velas encendidas en las mesas. La combinación creaba un ambiente solemne, aunque las risas de los invitados rompían cualquier intento de seriedad. Clara levantó su copa. Clara. A todos mis compañeros, gracias. Hoy termina una etapa, pero comienza otra. Me retiro victoriosa. Aplausos, brindis, fotos. El destello de los celulares iluminaba rostros sonrientes. Yo mantuve el marco sobre la mesa. No era un adorno. Era un expediente disfrazado de recuerdo. Hace años, mucho antes de este día, yo había cruzado las puertas de una notaría en Puebla. El aire en ese despacho olía a papel viejo y tinta fresca. El notario, un hombre serio de lentes redondos, me miró con extrañeza. Notario. Señor Ernesto, ¿está seguro de incluir una cláusula tan específica? Yo. Sí, quiero que quede registrado. El uniforme es la llave. Si alguna vez mi hija lo desprecia, perderá el derecho a las tierras. Él escribió con calma. Cada palabra quedó plasmada en un folio con número de registro. Notaría 23, folio RPMX 2025-8723. Lo recuerdo como si fuera ayer. Gómez estaba presente aquel día, firmó como testigo. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos había respeto. Gómez. Es un movimiento arriesgado, Ernesto, pero justo. Yo asentí. Sabía que Clara no entendía de símbolos, que algún día su arrogancia la llevaría a burlarse de lo que no podía comprender. Ese día la cláusula se activaría. De regreso al salón, el uniforme parecía brillar bajo la luz tenue. Nadie sabía lo que contenía. Nadie, excepto yo y Gómez. Me incliné sobre la mesa y toqué el cristal. Sentí el frío atravesar mi piel. Ese badge metálico estaba cosido en el interior. No era un adorno militar cualquiera. Contenía el código de acceso al expediente. Un detalle que Clara había firmado sin leer, confiando ciegamente en que su padre le dejaba todo. Lo había hecho, pero con condiciones. El murmullo de la sala se elevó cuando los meseros trajeron la cena. El aroma del mole poblano llenó el ambiente. Pollo bañado en salsa oscura, arroz blanco con granos dorados, tortillas recién hechas. El olor era tan fuerte que eclipsó el vino y las croquetas. Yo cerré los ojos y recordé otra mesa. Mi esposa en la cocina de casa, sirviéndome un plato de arroz. Ella sabía que ese uniforme guardaba más que tela. Esposa. Cuando llegue el día no lo abras tú. Deja que la vida lo abra sola. La escuché como un eco en medio del banquete. Clara se paseaba entre las mesas, saludando a ejecutivos, recibiendo abrazos y felicitaciones. Cada sonrisa suya era un recordatorio de lo que ella creía haber construido sola. Colega. Clara, eres un ejemplo de liderazgo. Clara. Gracias, pero todavía queda mucho por hacer. Yo bebí un sorbo de agua. El sabor era plano, insípido, pero me permitió recuperar la calma. Sabía que en esas palabras había soberbia, y la soberbia pronto tendría consecuencias. El uniforme en el marco parecía esperar, como un soldado en posición de descanso, aguardaba la orden para entrar en acción. Me incliné hacia Gómez, que se había acercado discretamente a mi mesa. Yo, ¿lo trajiste? Gómez. Sí, el expediente completo está en mi portafolio. Yo, entonces, todo está listo. Gómez no sonrió, solo asintió. Recuerdo la voz del notario en Puebla, años atrás, leyendo la cláusula. Notario. En caso de que la heredera directa, Clara Martínez, muestre desdén o burla hacia los símbolos de servicio militar de su padre, quedará automáticamente revocada la herencia, pasando los bienes al siguiente en la línea sucesoria. Firmé. Mi esposa firmó como testigo moral. Gómez firmó como garante.
Ese día aseguré que mi legado no se perdería en el desprecio. El aroma del mole me regresó al presente. Vi a Clara alzar una tortilla y sonreír a un grupo de amigos. Yo observé sus gestos, su seguridad, su orgullo. Ella no sabía que cada palabra suya, cada gesto, la acercaba más al borde. Mientras tanto, el marco seguía brillando en la mesa, indiferente a la comida, a las risas, a la música. No era un recuerdo, era un documento legal disfrazado. Una frase me recorrió la mente. El respeto no se hereda, se gana, y si se pierde, también se pierde todo lo demás. Respiré hondo. El olor del mole era intenso, pero detrás de él yo olía otra cosa. La inminencia del final de una etapa. La fiesta seguía. La cláusula esperaba. El murmullo de los invitados se mezclaba con el golpeteo de cubiertos sobre platos de porcelana. El aroma del mole poblano seguía impregnando el aire, pero ahora se sumaba el olor de los postres, flanes de caramelo, pan dulce espolvoreado con azúcar, café recién colado en jarras de barro. Yo no probé nada. El marco seguía frente a mí, inmóvil. El uniforme parecía mirarme desde dentro, como recordándome que aún no había terminado. Esa noche, mientras la música llenaba el salón, mis recuerdos se abrieron paso. Volví a escuchar la voz de mi esposa, clara como el agua. Esposa. Cuando llegue el momento, Ernesto, no lo interrumpas con ira. Déjalo caer por su propio peso. Tu silencio será más fuerte que 1000 palabras. Ella había muerto 5 años antes. Y aún así, parecía sentada frente a mí, mirándome con calma, con esa serenidad que yo nunca tuve. Recuerdo también una conversación que quedó grabada en una vieja cinta de casete. La encontré en la casa poco después de su funeral. En la grabación su voz decía: «Esposa, si nuestra hija olvida de dónde viene, no le grites, no le reclames, espera. Algún día mostrará quién es, y ese día no tendrás que hacer nada, solo abrir el uniforme». Cada palabra de esa cinta estaba marcada en mi memoria. El salón brillaba con luces tenues, pero yo me sentía en penumbras, rodeado de sonrisas falsas, de brindis hipócritas. Todos alababan a Clara, pero nadie sabía que lo que ella celebraba estaba sostenido por cimientos que no eran suyos. Clara. Papá siempre quiso que yo estudiara, y mírenme ahora, directora jubilada con honores. Risas, aplausos, el tintineo de las copas. Yo bajé la mirada. Ese uniforme, más que un recuerdo, era un testigo. Me levanté y caminé hacia un rincón más silencioso. Pasé por el buffet. El olor del café me golpeó, amargo, fuerte, como las madrugadas de guardia en los cuarteles. Tomé una taza, la sostuve entre las manos, pero no bebí. El calor en mis dedos me recordó las noches cuando escribía cartas a mi esposa desde bases militares en Oaxaca, cartas que ella guardaba en una caja de lata junto con mi medalla y el primer badge. De regreso a la mesa, vi a Gómez. Estaba de pie ahora con su portafolio en la mano. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos no dejaban de recorrer el salón. Me acerqué. ¿Tienes todo listo? Gómez: sí. El acta, las copias certificadas, el folio, está todo aquí. Yo asentí. El uniforme seguía sobre mi mesa, esperando el momento justo. Los invitados no dejaban de comer y brindar. Las risas eran cada vez más altas. Una mujer tomó una foto mía con su celular y escuché su comentario. Mujer: el papá serio con su uniforme viejo. Esto es oro para las redes. Más carcajadas. El sonido de esas risas era peor que cualquier disparo en el campo de batalla, porque cada carcajada era una bala de desdén directo a mi historia. En ese instante miré de nuevo el uniforme. La tela verde oliva tenía arrugas que no eran casuales. Entre esas costuras descansaba el badge metálico. Ese pequeño rectángulo era más poderoso que cualquier espada. Tu burla, Clara, ya no es solo una broma, es una prueba legal. Nadie me oyó, pero yo sabía que el eco de esas palabras viajaría más lejos de lo que ella jamás imaginó. El recuerdo de mi esposa volvió una vez más. Esposa, no se trata del dinero, Ernesto. Se trata del respeto, y si ella lo pierde, no merece nada. Más. Tomé aire. El olor del café se mezcló con el de las flores en el centro de mesa. Me llené de calma. Clara seguía en el escenario, disfrutando de su triunfo, sin notar que la soga legal ya estaba amarrada a su orgullo. Un ejecutivo levantó su copa. Ejecutivo:
Brindemos por Clara, la mujer que nunca se detuvo, la que siempre supo ganar. Yo levanté mi taza de café. En silencio. Ese brindis no era mío. El mío vendría después. Miré a Gómez una última vez. Él asintió. Yo coloqué el marco entre mis manos y lo acaricié suavemente. El cristal estaba frío, pero debajo de ese frío descansaba un calor diferente, el de la justicia que había esperado años. Yo sabía que esa noche no terminaría como Clara imaginaba, porque en el fondo de ese uniforme estaba escondido su verdadero destino. El salón ya estaba cargado de sonidos y aromas. La música seguía sonando, pero se notaba más fuerte el murmullo de las conversaciones. El olor del café recién servido se mezclaba con el de las flores en las mesas, rosas blancas y azucenas que llenaban el aire de un perfume dulzón. Yo observaba desde mi rincón. El uniforme seguía conmigo dentro del marco, brillando bajo la luz cálida. Nadie parecía darle importancia, salvo las risas sueltas que aún circulaban entre algunos invitados. Fue entonces cuando lo vi caminar hacia mí. Gómez. Vestía un traje oscuro, sencillo, pero sus zapatos perfectamente lustrados delataban la disciplina que nunca había abandonado. Su portafolio negro colgaba de su mano como una extensión natural. Él no necesitó hablar demasiado, su mirada lo decía todo. Gómez, ¿estás seguro de hacerlo hoy, Ernesto? Hoy es el día y tú lo sabes. Se sentó frente a mí, apoyó el portafolio sobre la mesa y lo acarició con la mano como si fuera un arma lista para usarse. Los invitados seguían brindando por Clara. En el escenario, un grupo de amigos suyos mostraba una proyección con fotos de sus viajes, de sus juntas internacionales, de los premios que había recibido. Todos aplaudían y reían. Yo veía cada imagen y sentía el peso de los años que había pasado en trincheras, lejos de casa, para que ella pudiera tener esa vida. Clara. Todo lo que ven lo construí con mi esfuerzo. Aplausos. Mi garganta se endureció, pero no respondí. El uniforme era mi respuesta. Gómez sacó discretamente un sobre del portafolio. El sello notarial aún brillaba bajo la luz del salón. Gómez. Aquí está el acta. La cláusula está vigente. Lo único que hacía falta era la prueba. Yo. La burla ya fue pública, todos escucharon. Y las fotos ya circulan en redes. Gómez asintió. Gómez. Entonces no hay nada más que discutir. Respiré hondo. El perfume de las azucenas era tan intenso que casi me mareaba. Ese olor me trajo de golpe a otro recuerdo. Hace años, cuando firmamos el acta en Puebla, la notaría estaba adornada con esas mismas flores. El notario, con su tono pausado, había leído en voz alta la condición, notario. En caso de menosprecio o burla hacia el uniforme, la herencia queda anulada. Pasará directamente al siguiente heredero. Yo lo había firmado sin titubear. Gómez lo había atestiguado. Ese día sellamos un destino. El murmullo del salón volvió a invadirme. Gómez miró el uniforme dentro del marco y luego me miró a mí. Gómez, ¿quiere que lo haga ahora mismo? Yo, aún no, espera el momento, tiene que ser al final, cuando nadie pueda escapar de lo que oiga. Él asintió de nuevo, paciente, como lo fue siempre en campaña. Los aplausos se intensificaron cuando Clara bajó del escenario para mezclarse entre los invitados. Muchos le daban abrazos, besos en la mejilla, felicitaciones efusivas. Ella reía, altiva, como una reina celebrando su triunfo. Yo sabía que esa risa sería su condena. Un joven ejecutivo se acercó a mi mesa, curioso. Ejecutivo. Señor Ernesto, ¿ese uniforme es de verdad suyo? Se ve muy viejo. Yo. Sí, es mío, y aún guarda más de lo que imaginas. Él rió nervioso y se alejó. No quiso indagar más. Yo acaricié el cristal del marco, sentí el relieve de la madera bajo mis dedos. Allí dentro descansaba la llave, el badge metálico que conectaba todo con la escritura en Puebla. Gómez abrió su portafolio lo suficiente para que yo viera los documentos dentro. Papeles oficiales, sellos azules, firmas. El expediente estaba completo. Gómez. Solo necesito tu señal. Yo, la tendrás. El ruido de los brindis cubrió nuestras voces. Nadie prestaba atención. El olor de los postres llegó otra vez. Flan, café, pan dulce. Ese aroma me recordó las mañanas en casa con mi esposa. Ella servía café en una cafetera italiana, mientras yo doblaba el uniforme y lo guardaba en un cajón. Esposa, algún día este uniforme dirá lo que tú no puedes decir. Yo, ¿y si nadie lo escucha?
Esposa, lo escucharán, porque la verdad no necesita voz, solo testigos. Gómez era ese testigo, y ahora Samasa también lo era todo el salón. Las luces bajaron un poco. El presentador anunció el brindis final. Todos levantaron sus copas. Clara sonrió, feliz, convencida de que la noche era suya, pero yo sabía que apenas estaba comenzando. El uniforme enmarcado brilló como nunca, y el sobre notarial en manos de Gómez pesaba más que todas las copas del salón. El momento estaba a punto de llegar. El sonido de las copas chocando llenó el aire. El cuarteto de cuerdas cambió a una melodía ligera, casi festiva. El olor del café y los postres seguía flotando, pero ahora lo cubría otro aroma. El vino espumoso recién servido, burbujeante en decenas de copas que los meseros repartían. Yo miré alrededor. Todos sonreían, todos parecían felices, todos menos yo. El uniforme dentro del marco descansaba aún sobre la mesa. Su presencia era silenciosa, pero cada segundo se volvía más pesada, como si gritara sin voz. En la pantalla grande empezaron a proyectar videos. Imágenes de Clara en juntas internacionales recibiendo premios, viajando a Europa. El público aplaudía cada escena. Presentador. Clara Martínez, una líder, una inspiración para las nuevas generaciones. El salón estalló en vítores. Yo apreté los labios. Inspiración, decían. ¿Y mis años de servicio? ¿Mi sangre en tierras que ellos nunca pisaron? Clara sonreía y saludaba, disfrutando de cada segundo. El murmullo de las redes sociales no tardó en llegar. Escuché a una joven reír mientras mostraba su celular. Joven. Miren, ya hay memes del uniforme. El regalo vintage del papá. Más risas. Cada carcajada se clavaba en mí como aguja lenta. Pero no moví un músculo. El uniforme no necesitaba mi defensa. Tenía su propia voz. Gómez se acercó y dejó su portafolio junto a mi mesa. Nadie le prestó atención. Para los invitados, él era solo otro viejo colega. Me susurró al oído: Gómez, todo está listo. El folio notarial está dentro. El badge lo confirma. Yo asentí. Ese uniforme no era solo un recuerdo. Era un detonador legal. Los aplausos volvieron cuando Clara alzó su copa. Clara. Hoy celebro no solo mi jubilación, sino mi independencia. Todo lo logré por mí misma. Los invitados, salud. El eco de las copas resonó como un disparo en mi pecho. ¿Independencia? Cada letra de esa palabra me ardió, porque su libertad se había construido sobre mi sacrificio. Gómez me miró. Gómez, ¿quieres que empiece? Yo. No, espera al brindis final, que todos lo escuchen al mismo tiempo. Su gesto fue firme, militar. Sabía esperar órdenes. El olor del vino espumoso se volvió más fuerte, mezclado con perfume caro y flores marchitas en las mesas. Yo bebí un sorbo pequeño, pero me supo agrio. Mis ojos buscaron el uniforme. El cristal reflejaba las luces, y por un instante sentí que veía el rostro de mi esposa. ¿Esposa? No respondas con ira, Ernesto. Deja que el peso de su burla la derrumbe sola. Respiré profundo. Mi mano se tensó sobre el marco, pero lo solté. Aún no era el momento. Un invitado se acercó a Clara con el celular en alto. Invitado. Clara, ya eres tendencia en Twitter. La foto del uniforme explotó. Ella rió. Clara. Perfecto. Hasta mi papá contribuye a mi fama. Las carcajadas se multiplicaron. Yo cerré los ojos. Cada risa era un ladrillo más en el muro de pruebas que sellaba su destino. El cuarteto dejó de tocar un momento. El silencio musical resaltó el eco de los teléfonos vibrando en cada mesa. Notificaciones, mensajes, flashes. Era la burla viralizada, un fuego imposible de apagar. Gómez abrió el portafolio lentamente. Me mostró el sobre sellado. Gómez. Cuando lo entregue no habrá vuelta atrás. ¿Yo? Que así sea. El presentador tomó el micrófono. Presentador, antes del posada. Brindis final, queremos agradecer la presencia de la familia de Clara, especialmente a su padre, el señor Ernesto, ejemplo de dedicación y sacrificio. Todas las miradas cayeron sobre mí. Algunos aplaudieron, otros se rieron en voz baja. Yo me levanté con el marco en las manos, caminé hacia el frente. El murmullo creció. Clara sonrió, confiada como si yo fuera parte de su homenaje, pero ella no sabía que yo traía otra cosa. El uniforme, el badge, el acta, su herencia lista para volar en otra dirección. El vino espumoso burbujeaba en cada copa.
El aire estaba cargado de celebración, pero debajo de todo ese ruido, el uniforme seguía siendo la única verdad en la sala, y estaba a punto de hablar. El salón estaba en su punto más alto, los brindis, las risas, la música de cuerdas intentando imponerse al ruido de las conversaciones. Los flashes de los celulares no cesaban. Cada invitado quería una foto con Clara. Ella disfrutaba de la atención como si fuera una reina en su coronación. Yo avancé despacio con el marco en mis manos. El uniforme parecía más pesado que nunca, como si cargara en él todo mi pasado. Clara me miró desde el escenario y fingió ternura. Clara. Papá, ven. Todos quieren verte conmigo en la foto final. Los aplausos estallaron, las cámaras se alzaron. Yo subí al estrado, el uniforme brilló bajo las luces, algunos invitados volvieron a reír. Hombre, ahí está de nuevo el regalo vintage. Mujer. Que alguien lo suba a TikTok, esto se hace viral. Las carcajadas retumbaron en mis oídos. Yo no respondí. Solo puse el marco sobre una mesa frente al escenario. El cristal reflejó las luces doradas del techo. Gómez, sentado entre los invitados, me observaba en silencio. Su portafolio seguía cerrado a su lado, pero yo sabía que dentro estaba el expediente completo. Era hora de activar lo que habíamos planeado hacía años. Me acerqué a Gómez sin que nadie lo notara. Ahora. Él asintió, abrió el portafolio y revisó el sobre sellado. Sacó un documento con el escudo de la notaría. Luego tomó el badge metálico oculto en el uniforme, lo examinó bajo la luz y lo comparó con el código en el acta. Gómez. Coincide, está en regla, el folio es válido, notaría 23, folio RPMX 25, 8723. Las letras resonaron en mi memoria como un disparo seco. Mientras tanto, Clara seguía hablando al micrófono. Clara. Papá siempre fue peculiar, pero gracias a él aprendí a ser fuerte. Las risas volvieron. Ella no sabía que esas mismas palabras, dichas frente a testigos, sellaban su destino. Yo cerré los ojos un instante. Escuché la voz de mi esposa en mi mente. Esposa, no digas nada aún, deja que la vida hable por ti. Gómez se levantó con calma, llevaba el sobre en la mano, caminó hacia el escenario como un invitado más, pero con la firmeza de un soldado en misión. Los invitados comenzaron a murmurar. No entendían qué hacía aquel hombre de traje acercándose al micrófono. El cuarteto dejó de tocar. El silencio se volvió denso. Gómez tomó el micrófono con naturalidad. Gómez. Buenas noches, me disculpo por la interrupción, pero tengo un deber legal esta noche. Las miradas se cruzaron. Clara lo miró confundida. Clara. ¿Quién es usted? Gómez. Sargento retirado Gómez, ahora notario público en Puebla. Y vengo a leer un acta vinculada a este uniforme que acaban de ridiculizar. Un murmullo recorrió el salón. Él abrió el sobre y sostuvo el documento en alto. Gómez. Según consta en escritura pública registrada en la Notaría 23 de Puebla, folio RP MEX 2025-8723, la herencia de ciertas propiedades estaba condicionada al respeto de este uniforme militar. Clara palideció. Gómez continuó. La burla pública hacia dicho símbolo anula de inmediato su derecho como heredera. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Clara intentó reírse. Clara. Papá, ¿esto es una broma también? Yo la miré fijo. Yo. No, hija. Este es el precio del desprecio. Los invitados guardaron silencio. Algunos levantaban sus celulares, grabando cada palabra. Gómez guardó el documento y señaló al uniforme. Gómez. Este marco no era un simple regalo, era la llave de un legado y hoy ha quedado claro que usted lo ha rechazado. El eco de sus palabras llenó el salón. Clara bajó el micrófono de golpe. Sus manos temblaban, las luces parecían más duras sobre su rostro. Yo volví a colocar mis manos sobre el marco. El cristal estaba frío, la tela verde seguía intacta. El uniforme no era solo mío, era de todos los que sirvieron, y tú te reíste de él. El salón entero contuvo la respiración. Ese fue el instante en que la fiesta se quebró. El salón entero había cambiado de tono. La música se había detenido. El tintineo de las copas ya no sonaba. Lo único que se escuchaba era el roce de las sillas, el murmullo incómodo de los invitados y el eco de las últimas palabras de Gómez. Yo permanecía de pie, con el marco entre mis manos.
El uniforme seguía brillando bajo las luces, pero ya nadie lo veía como un chiste. Clara respiraba agitada. Su sonrisa había desaparecido. El micrófono temblaba en su mano. Clara, esto debe ser un error. Nadie me avisó de nada. Gómez se mantuvo firme, con el sobre abierto en la mano. Gómez, el documento fue firmado en mi presencia hace 20 años. Usted aceptó la cláusula cuando estampó su nombre en el acta y quedó registrada en el registro público de la propiedad. Mostró el papel ante todos. Gómez, Notaría 23, folio RP, MX 2025, 8723. Aquí está la prueba. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Algunos se levantaron de sus sillas para ver mejor. Otros grababan con sus celulares. Sin perder detalle, un ejecutivo se inclinó hacia otro. Ejecutivo 1. ¿Esto es en serio? Ejecutivo 2. Parece que sí. Tiene sellos oficiales. La incredulidad llenaba el aire como una nube densa. Clara me buscó con la mirada desesperada. Clara, papá, ¿qué significa esto? ¿De verdad me quitaste mi herencia por una broma? Yo. No era una broma, Clara. Era el símbolo de todo lo que sacrifiqué. Y lo despreciaste. Mis palabras resonaron claras. No grité. No lo necesitaba. Gómez volvió a leer en voz alta. Gómez, cito textualmente, en caso de que la heredera, Clara Martínez, muestre desdén o burla pública hacia los símbolos de servicio militar de su padre, la herencia pasará de inmediato al siguiente heredero legítimo. Se hizo un silencio más profundo. Todos miraban a Clara y luego a mí. Un joven se levantó de entre los invitados. Era mi nieto, Daniel. Daniel, yo defendí a mi abuelo cuando todos se reían. Yo fui el único que dijo que el uniforme merecía respeto. Gómez lo señaló. Gómez, entonces, según el acta, el legado será suyo, automáticamente. Clara palideció. Clara, no, eso no puede ser, yo soy su hija. Yo, eres mi hija, pero olvidaste ser mi sangre. Las cámaras grababan cada segundo. En cuestión de minutos esa escena estaría en redes como antes lo estuvo la burla, pero ahora lo que se viralizaría sería la caída. Un invitado susurró, invitado. Esto es histórico, jamás había visto algo así en una fiesta. Clara intentó recuperar el control. Clara, papá, podemos hablarlo después, no frente a todos. Yo, no hay después. El respeto se demuestra en el momento, y hoy lo perdiste. Su rostro se endureció. Las luces del salón parecían señalarla como culpable. Gómez guardó el acta y levantó la voz una última vez. Gómez, queda constancia legal de que la herencia ha sido transferida. El testimonio de los aquí presentes será suficiente para certificarlo. Nadie se movió. Nadie se atrevió a discutirlo. Yo levanté el marco una vez más. Lo mostré a todos. Yo. No traje un regalo viejo. Traje mi vida, mi historia, mi honor. Y lo que se burló de eso ya no tiene derecho a mi legado. Las palabras pesaron en el aire como una sentencia. El uniforme, el badge, el acta, todo había hablado. La fiesta ya no era fiesta. Era un tribunal. El salón entero estaba congelado. El eco de la lectura de Gómez aún vibraba en las paredes. Nadie aplaudía ya. Nadie se atrevía a reír. Solo se escuchaban respiraciones cortas, murmullos ahogados y el zumbido de los celulares grabando cada segundo. Clara seguía de pie, con el micrófono colgando en su mano. Sus labios se movían, pero no salía sonido. La mujer que minutos antes era el centro de la fiesta ahora parecía una estatua quebrada bajo las luces. Un invitado se levantó de su asiento. Invitado. Yo estuve aquí, escuché la burla, vi cómo se rieron todos, esto no se puede negar. Otros asintieron. El testimonio colectivo se acumulaba como ladrillos en un muro imposible de derribar. Clara intentó reaccionar. Clara, es ridículo. No se puede quitar una herencia por algo tan insignificante. Yo la miré fijo. Yo. El respeto nunca es insignificante. Es lo único que sostiene todo lo demás. El cuarteto de cuerdas permanecía inmóvil. Sus instrumentos colgaban a los costados. Hasta ellos entendieron que la música no tenía lugar en ese instante. Un silencio extraño se había instalado, pesado, ineludible. Gómez guardó el acta en el portafolio y habló una vez más. Gómez,
Todo queda asentado y será registrado mañana mismo en el registro público. Este acto no tiene vuelta atrás. Mi nieto Daniel se acercó. Sus pasos firmes resonaron sobre el piso de madera. Me miró con ojos serios, diferentes a los que le conocía como niño. Daniel, abuelo, yo cuidaré lo que usted defendió. No dejaré que nadie vuelva a burlarse. Yo asentí. Yo. El legado no es dinero, Daniel, es memoria. Si la respetas, será tuyo. Si la olvidas, se desvanecerá. Él bajó la cabeza en señal de promesa. Clara lanzó el micrófono sobre la mesa. El golpe resonó fuerte. Clara, esto es injusto, todos ustedes lo sabían, esto es una trampa. Algunos invitados evitaron su mirada, otros la grababan sin pestañear. Yo, no es una trampa, es una verdad que tú misma activaste. Nadie te obligó a burlarte, lo hiciste sola. Su rostro se contrajo de rabia. Un ejecutivo que antes la felicitaba, ahora murmuró en voz baja a otro. Ejecutivo 1. Su reputación se fue al piso en un segundo. Ejecutivo 2. Y frente a toda la gente que más quería impresionar. Esos comentarios no fueron susurros suficientes. Clara los escuchó. Su orgullo se resquebrajaba como vidrio bajo presión. Yo levanté el marco una última vez. Lo sostuve en alto frente a todos. Este uniforme fue mi vida. Con él pagué estudios, techo, futuro, y con él ahora decido quién merece el legado. El que lo respete lo tendrá. El que lo desprecie lo perderá. Las palabras rebotaron en cada rincón. Nadie se atrevió a contradecirlas. Clara intentó acercarse a mí. Clara, papá, por favor, podemos hablarlo a solas. No me humilles así. Yo no te humillé, hija. Tú lo hiciste sola. Yo solo traje el espejo. Su llanto fue la única respuesta. Los invitados empezaron a levantarse lentamente. La fiesta estaba rota. Nadie quería seguir brindando. Nadie quería bailar. Todo había cambiado en cuestión de minutos. El uniforme descansó en mis brazos como si hubiera cumplido su misión. Y yo entendí que la herencia no era el dinero, ni las tierras, ni los papeles. Era la lección que había quedado grabada en todos los presentes. Y esa lección ya no podía borrarse. El salón había quedado en silencio. No el silencio cómodo de un brindis terminado, sino uno espeso, lleno de miradas incómodas y respiraciones entrecortadas. Las luces seguían encendidas, pero el brillo ya no era de celebración. Era el resplandor frío de un juicio público. Clara estaba sentada en una silla, con el rostro entre las manos. El maquillaje se le corría con las lágrimas. El uniforme enmarcado seguía frente a mí, erguido como un testigo que nadie podía rebatir. Gómez cerró el portafolio y se acercó a mí. Gómez. Todo ha quedado certificado, Ernesto. Mañana mismo lo presentaré en el registro, no habrá marcha atrás. Yo asentí sin pronunciar palabra. El peso de lo inevitable ya estaba sobre la mesa. Algunos invitados comenzaron a levantarse. Nadie quería quedarse en medio del derrumbe. El ambiente olía a flores marchitas, a café frío y a vergüenza. Una mujer murmuró mientras se ponía su abrigo. Mujer. Nunca olvidaré lo que pasó esta noche. Y yo sabía que así sería. Daniel, mi nieto, se acercó y se arrodilló frente a mí. Daniel, abuelo, yo cuidaré estas tierras, yo cuidaré tu historia. Puse mi mano sobre su hombro. No es mía, Daniel. Es tuya ahora. Solo recuerda siempre que no se trata de tener, sino de honrar. Él asintió con firmeza. Sus ojos tenían la seriedad que yo había visto en soldados jóvenes antes de la batalla. Clara levantó la mirada, enrojecida y rota. Clara. Papá, ¿me odias tanto como para hacerme esto? ¿Yo? No te odio, hija. El odio no construye, pero si desprecias lo que me dio vida, no puedo dejarte lo que me costó la vida entera. Su llanto volvió a llenar la sala, pero ya no había quien la consolara. El cuarteto guardó sus instrumentos. Los meseros recogían copas a medio beber. El eco de la fiesta se desmoronaba como un castillo de naipes. Yo me levanté con el uniforme en brazos. La madera del marco crujió un poco al sostenerla. Caminé hacia la salida. Cada paso sonaba como un tambor. Cada mirada que me seguía era el reconocimiento tardío de quienes habían reído minutos antes. Gómez caminó detrás de mí, discreto, como un escolta silencioso. Cuando llegamos a la puerta, se detuvo. Gómez. Ernesto, ¿cumpliste con lo que dijiste? El uniforme habló por ti. El uniforme siempre tuvo más voz que yo, y hoy la usó. Nos dimos la mano, firme, breve, como en los viejos tiempos.
Ya afuera, la brisa nocturna de Ciudad de México me golpeó el rostro. Olía a asfalto húmedo y a libertad. Me detuve un instante y respiré hondo. Atrás quedaba el ruido, la burla, la arrogancia. Delante quedaba un camino más silencioso, pero mucho más digno. Semanas después, dejé la ciudad. Tomé un autobús hacia Mérida, donde mi hermano me esperaba. Allí las calles son más tranquilas y el aire huele a mar. No me llevé mucho, solo lo necesario. El uniforme, ya sin marco, lo guardé en un baúl, no para recordarle a nadie más, solo para mí. Una noche, sentado en el patio de la casa de mi hermano, le dije a Daniel, el dinero se gasta, la tierra se vende, pero el respeto es lo único que cuando se pierde, ya no vuelve. Él me escuchó en silencio, y en sus ojos entendí que había comprendido. Hoy sigo aquí, en paz, no con rencor, sino con la certeza de haber hecho lo que debía, porque no era el dinero, era el respeto. Y si no había respeto, entonces tampoco quedaba nada más.